noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Meditación diaria con la palabra de Dios. Lección eucarística. Pedir, reparar, ofrecer, dar gracias y adorar a Dios. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a favor de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Te haré luz de los gentiles para que sea la salvación hasta el extremo de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron mucho y alababan la palabra del Señor, y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas y devotas y a los principales de la ciudad provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies como protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Al Salmo 99 respondemos: somos su pueblo y oveja de su rebaño. Serví al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Sabe que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y oveja de su rebaño. Segunda lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podía contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero está delante del trono, será su pastor, y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. En aquel tiempo dijo Jesús: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 8 de mayo del año del Señor. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh amor en Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. El Evangelio de este domingo presenta la figura del pastor verdadero,
Esta es la traducción literal: un pastor preocupado por sus ovejas que se hace uno con ellas y le da su propia vida. Esta imagen recuerda la exhortación del Papa Francisco en una homilía del Jueves Santo, cuando dijo a los sacerdotes que debían oler a ovejas. Metáfora que destaca la relación entre líderes y subalternos, presbíteros y fieles, jefes y pueblo. En muchos casos, desafortunadamente, esta relación es piramidal, de arriba hacia abajo, convirtiéndose en ejercicio de poder, expresión de dominación, olvidando que la actitud que la orienta debía ser el servicio y el compartir. Oler a ovejas significa concretamente mezclarse, ensuciarse las manos, involucrarse en la vida cotidiana y en los problemas de las personas que nos son confiadas y que viven cerca de nosotros, sin miedo de contaminarnos con sus realidades y buscando una supuesta distancia y neutralidad. Ese olor característico ha de significar una implicación real en la vida del pueblo, en sus problemas, alegrías e incluso en su destino. Se trata de una identificación solidaria hasta hacernos uno de ellos. El reto de la Iglesia en nuestro tiempo es ser parte de esa historia, redimir a la historia y hacer que cada uno de nosotros busquemos el bien de los demás, nuestros hermanos. Ser pastor significa tener experiencia de Dios, tener experiencia de la palabra de Dios y trabajar por la unidad de la Iglesia, sin los cuales no podíamos hacer nada. Y ser oveja significa vivir de acuerdo a esa experiencia de Dios, en obediencia cierta a la voluntad de Dios, guiados por aquel representante que Dios dejó en la tierra, para ser guiados y conducidos por las fuentes de la salvación, por los caminos de la santidad. Tanto el pastor como las ovejas tienen un fin común: su santificación. El pastor se santifica guiando a su pueblo, a sus ovejas, a su rebaño, y las ovejas se dejan santificar obedeciendo, cumpliendo la ley de Dios y haciendo el bien a los demás. Por ello, en este cuarto domingo de Pascua, elevemos nuestras oraciones por nuestro Papa Francisco, nuestro pastor. Dirijamos nuestra mirada en él, porque él es el signo de la unidad de toda la Iglesia. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por tantos pecados y ofensas que cometo contra ti, contra tus mandamientos. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis buenas acciones. Acción de gracias. Te doy gracias, Señor, porque me concedes el don de la vida, porque estás siempre con nosotros. Te doy gracias, Señor. Adoremos. Ven hostia divina, ven hostia de amor, venas de mi pecho, perpetua mansión. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matovelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros, por América y el mundo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Jesucristo, el Sol de los Andes, y no olvides de activar la campanilla para mirar nuevos videos. Del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.